Creo que alguien necesita un trasplante urgente. Hola a todos, ¿cómo están? Les envío muchos abrazos suculentos. En el video de hoy vamos a tratar un tema súper importante. ¿Cuándo y cómo trasplantar nuestras suculentas? Desde mi experiencia les voy a compartir 5 puntos que yo tomo en cuenta para decidir trasplantar o no una planta suculenta. El primer punto que yo considero para trasplantar una suculenta es cuando vienen en contenedores poco adecuados, como este. Cuando uno compra una maceta o una plantita de estas en el vivero, suelen venir en recipientes así. ¿Por qué? Porque para quienes reproducen plantas es más barato usar este tipo de contenedores, ya que ellos los reciclan de botes de plástico, de botes de bebidas, etc. Sin embargo, pues sí le hace daño a la planta estar en estos contenedores por mucho tiempo, ya que se empiezan, como en este caso, que es una latita, se va a empezar a oxidar. Eso va a generar que el sustrato se empiece a enfermar con bacterias, con hongos, etc. Estos hongos van a pasarse a las raíces y por lo tanto el cactus en este caso va a empezar a tener enfermedades. Yo cuando compro estas plantitas me espero una semana para que se habitúen al lugar donde las voy a dejar, y después de una semana las cambio de maceta a otra más adecuada. Como otro punto importante para decidir trasplantar una suculenta, bueno, pues tenemos esta. Aquí podríamos pensar que la plantita está bien, no pasa nada, está sana, pero ¿qué pasa si les enseño por abajo de la planta? Vean eso, ya tiene raíces por fuera de la macetita o del contenedor. ¿Esto qué significa? Esto significa que las raíces rebasaron el tamaño de la maceta y por lo tanto se salieron del recipiente. Eso va a generar que las raíces se deshidraten más pronto, que también se contaminen de otras bacterias u hongos que hay en el ambiente con mayor facilidad, y esto quiere decir que entonces en la maceta hay mayor contenido de raíces que de tierra. Por tanto, la maceta ya no está asimilando los nutrientes adecuados. En este caso recomiendo trasplantar la planta a otra maceta un poquito más grande, darle un poco más de sustrato, revisar si el sustrato está bien, está mal. Si estuviera con hongos o enfermo, le cambiamos el sustrato, aplicamos fungicida en la planta para matar hongos en caso de que los haya, y ya una vez todo listo, la trasplantamos a una nueva maceta más grande con tierra nueva y nutrida, y así esta hermosa estará mejor. Una razón más sería cuando observamos que el sustrato de la planta está demasiado apelmazado o endurecido. Aquí observamos que la planta está como muy apretujada en este sustrato. Esta plantita la compré así me la vendieron en el vivero. Yo he observado que en algunos viveros también, cuando nos venden estas plantas, aparte de estar en estos contenedores, como que para que la planta no se esté moviendo tanto al ser transportada en camiones, etcétera, le ponen demasiado sustrato para que quede bien fijada la maceta, bien apretujadita y no se esté moviendo, no se salga de la macetita. Y en este caso eso es lo que se observa. Entonces, por lo tanto,
las raíces así están muy apretujadas. Y eso también va a generar que cuando reguemos la planta no entre correctamente el agua. A mí me ha sucedido que yo riego la planta y todo, y así con la constancia que debe de ser, y la planta se empieza a marchitar. Y yo digo, pues, ¿qué sucede si la estoy regando bien? Todo se ve bien. Pues resulta que cuando me fijo, tiene un sustrato muy apretujado como este, y en realidad solamente se moja el sustrato que está más al exterior. El que está más al interior ni siquiera lo toca el agua. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no es tan poroso y no logra penetrar bien el agua. En este caso, altamente recomendado cambiar el sustrato. Aquí también vamos a cambiar la maceta para que respiren un poquito más sus raíces, se oxigenen mejor y también absorban mejor los nutrientes. En este punto creo que es evidente lo que sucede. Cuando yo observo una planta así, es que me está pidiendo a gritos un trasplante. Observen cómo está toda apretujada en el recipiente. Las hojitas ya no caben, están todas apretaditas. Ya el diámetro de la roseta rebasó el diámetro de la maceta. En este caso también entonces será necesario cambiarla a una maceta más grande y por lo tanto la roseta va a crecer, se va a ampliar más. Yo he llegado a ver plantas donde se extienden tanto que incluso la maceta de estas partes o de aquí se empieza a deformar porque va empujando la planta misma a las paredes de la maceta o del contenedor y lo empieza a deformar. En este punto vamos a considerar que la planta que observamos es demasiado alta para el contenedor. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el peso de las ramas va a hacer que la maceta pierda el equilibrio y sucede esto. No se puede mantener en pie. Entonces se va a estar cayendo y se va a lastimar constantemente. En este caso tendríamos que cambiarla a una maceta más grande para que haga contrapeso y no se esté cayendo constantemente. Además que viendo ya el sustrato, yo considero que necesita más sustrato. Estas hojitas de estas partes ya se cayeron. No tiene caso tener la planta así. Vamos a llenarla más o menos de tierra como hasta este nivel. Y así se va a seguir reproduciendo mejor. Va a estar más estable y va a recibir más nutrientes. Lo mismo sucedió con esta otra planta que tengo aquí. Cuando me vendieron esta planta, también venía en un contenedor muy pequeñito. No la podían, quien me la vendió, mantener en pie, la tenía recargada a la pared. Y yo la trasplanté, le puse esta nueva maceta y miren, ya se sostiene solita, ya no se cae y ya no está maltratada. La maceta hace un contrapeso perfecto. ¿Qué vamos a utilizar para realizar estos trasplantes exitosamente? La tierra para suculentas. Aquí tenemos algunas macetitas de diferentes tamaños para nuestras plantitas. Y bueno, pues a empezar con el trasplante. Sacamos la plantita con mucho cuidado. Y empezamos a desbaratar un poquito el sustrato, con mucho cuidado para no lastimar sus raíces. Observamos que sus raíces están sanas.
entonces pues no la trataremos con ningún fungicida. Están sanas. La tierrita también está sana. La voy a volver a usar en otra ocasión. Por lo pronto le voy a colocar sustrato nuevo para volverla a nutrir. Tiene algunas hojitas secas y pues se las vamos a retirar. Le toca esta plantita. La vamos a sacar también con mucho cuidado para no lastimarla. Y observamos entonces y le vamos a dar un nuevo sustrato porque este ya está muy reseco. Se me hace ya un poco pobre el sustrato. Lo vamos a empezar a apretujar poquito, cuidando no lastimar las raíces para despegarlo de estas. La sacamos con cuidado de la maceta, pues recordemos que algunas de sus raíces están atrapadas en el vasito. Ahí está. Su sustrato está bien, pero ya tiene muy poquito y vean, las raíces están demasiado crecidas. Empezamos a desmoronar un poco el sustrato para liberar a las raíces. Tendremos mucho cuidado de sacar aquí esta planta también, porque el sustrato, recuerden que está súper apretado, entonces podríamos lastimar las raíces y eso sería muy dañino para nuestra planta. Entonces hay que sacarla con muchísimo cuidado. Apretamos así la maceta para que salga un poquito mejor, haciendo solamente poquitita presión. Miren cómo está de apretujado este sustrato. Y efectivamente lo que les comentaba, por fuera está húmedo de lo que regué la planta hace 8 días, todavía no se ha secado bien, pero por dentro no penetra el agua, miren, está seco, no le penetra correctamente el agua. El sustrato no se ve en mal estado. Quizá lo podemos... No, sí está en mal estado, mira. Tiene honguitos. Esa polvillo blanco que se ve son honguitos. Entonces este sustrato lo vamos a desechar, porque si no, me puede contaminar a esta planta o a otras. En este caso tenemos una raíz pequeña, no será necesario colocarla en una maceta más grande, aunque las hojas rebasen el tamaño de la maceta. ¿Por qué? Pues porque estas hojas tienden a salir de esta forma, por lo tanto todas estas que están aquí no están apretujadas por dentro de la maceta, no le va a causar daño dejarla en una maceta que esté así un tanto reducida. ¿Cuándo la vamos a cambiar
a otra maceta más grande, cuando sus raíces salgan por los orificios de la macetita. En ese caso sí, aquí no hay tanto problema como con la roseta que trasplantamos anteriormente, porque la otra sí estaba teniendo muy apretujadas las hojitas y esta no. Las filas de hojas de más adentro o de la parte más inferior de la planta son estas, entonces no hay tanto problema. Acostamos la planta con cuidado y sacamos la maceta. El sustrato está al parecer bien. Lo desgajamos un poquito para quitárselo a las raíces. Y no, se observa absolutamente nada malo. El sustrato está bien. Tenemos aquí un hijito de otra suculenta. Lo hacemos a un lado. El sustrato se encuentra bien. Bueno. Colocamos esto que se ve aquí. Son raíces aéreas. Entonces, pues, si las ponemos en la tierra y las cubrimos, no va a pasar nada. Le va a hacer bien a la plantita. Ya se sostuvo solita la planta. Lista. Ya están listas estas hermosuras. Vean cómo se ven en sus nuevas macetas y con sustrato nuevo. Vean a esta, va a crecer más libremente. Ya no se le van a salir las raíces y va a crecer más prolífica. Esta ya se sostuvo. Todas esas raíces aéreas se las podemos dejar o también se pueden cortar, no pasa nada. Las sacan las plantitas para recibir humedad del medio ambiente y mantenerse hidratadas. Así se pueden dejar. Quedó muy bien, con un sustrato que no mantiene apretujadas sus raíces. Y este cactus hermoso ya está en un contenedor adecuado para que siga desarrollándose. En mi experiencia, cuando yo termino de trasplantar alguna suculenta o cualquier otra planta, yo la riego abundantemente para que se recupere un poco de la ligera aireación que hayan sufrido sus raíces. Recordemos que el sustrato debe de drenar correctamente el agua. Y aquí vemos cómo se drena muy bien. Este cactus está chiquito, pero también va a crecer, van a ver. Ahora que ya le cambiamos el sustrato, le va a sentar mejor. Y a esta le colocamos el agua también por un ladito, sin mojar sus hojitas. Y ahora, pues a esperar a ver qué evolución tiene. Yo espero que les siente bien el trasplante. Siempre me ha funcionado hacerlo de esa manera. Hasta la fecha no se me ha muerto alguna planta al haberla trasplantado con este método. Espero que les haya gustado el video de hoy. Pudimos aprender mucho acerca de trasplantar. Si quieres seguir viendo más videos como este, suscríbete, dale like
a mis videos y activa la campanita para recibir más notificaciones. Gracias. Hasta pronto.